Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Que se escuche Colombia. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Estamos una vez más aquí para compartir la palabra, pero también para ser formados. Y hemos empezado una serie sencilla sobre la historia de la iglesia. Terminamos ya lo que es el libro de Apocalipsis, viendo la revelación de nuestro Señor en este libro. Vimos también los temas escatológicos. Y ahora ya hemos dado inicio a nuestro tema de la historia de la iglesia, porque es importante que nosotros entendamos la fidelidad de Dios, entendamos lo que nuestros hermanos han sufrido y cómo el evangelio se ha sembrado a través de mucha lágrima, del sufrimiento de muchos misioneros y hombres de Dios que dieron su vida para que nosotros hoy tengamos el evangelio. Vimos entonces ya la primera etapa de la iglesia, que es la etapa de la iglesia apostólica, también se puede llamar la iglesia primitiva o la iglesia patriarcal. ¿Cuál es la característica? Que es la iglesia que nace después del día de Pentecostés, cuando Pedro predica, y en 2 predicaciones casi 10,000 personas se convierten. Allí nace la iglesia. Y en este periodo va desde el año 33, que es la ascensión del Señor, cuando ya viene el día de Pentecostés después de esto, y va hasta el año 100, es decir, que es más o menos un periodo de 70 años, donde nos cuentan todo lo que pasó. Y la muerte de los discípulos, estuvimos hablando también acerca de la muerte de los discípulos, para que vamos entendiendo cuál ha sido el proceso que la iglesia ha llevado. Voy a pedirles que oremos a Dios, porque todo lo que queremos enseñar, queremos que parta de la palabra. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta noche, por podernos acercar a ti a estudiar tu palabra, Señor, y poder entender también estos procesos que están detallados en tu palabra, pero que a nosotros a veces nos es difícil, Señor, entenderlos. Te pido que nos des sabiduría, Padre bueno, y que entendamos el valor de tu iglesia, veamos tu fidelidad a través de cada etapa de la iglesia y podamos entender nuestro propósito como iglesia en este mundo. Danos sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar hoy la segunda etapa de la iglesia, en la historia de la iglesia. Y esta etapa corresponde a la iglesia perseguida o llamada también la iglesia mártir. Si miramos las iglesias de Apocalipsis, vemos que la primera iglesia de la que se habla, que es Éfeso, había perdido el primer amor, pero tenía cosas muy bonitas, ¿verdad? Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Entonces, no podemos decir que cada iglesia de Apocalipsis corresponde a una etapa de la iglesia, porque si miramos a lo largo de la historia, la iglesia ha vivido de varias cosas características de las iglesias. Entonces, hay cosas curiosas. Sin embargo, es muy curioso que la segunda iglesia, que es Esmirna, el Señor le diga estas palabras. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces es curioso que esta etapa, esta iglesia de Esmirna, el Señor le hable acerca de la tribulación que va a sufrir. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, entonces, o mártir, es que a principios esta etapa va desde el año 100 hasta el año 313, más o menos. Es como el cálculo, casi 200, son más de 200 años donde la iglesia enfrentó una situación difícil. Ahora, no es que los 200 años seguiditos fueron de persecución, sino más bien es la idea de que enfrentaron más de 10 persecuciones. Curiosamente, el Señor dice que el diablo echará a algunos por 10 días, ¿verdad? Y curiosamente se puede decir que fueron 10 persecuciones muy fuertes, pero hubo otras tal vez que no se alcanzaron a escribir. El caso es que hubo temporadas donde había como un descanso, hubo una época donde descansaron cerca de 40 años que no hubo persecución, pero la iglesia estaba siempre a la espera de que en cualquier momento se desataba una persecución por cualquier razón. Entonces vamos a analizar un poquito esta parte de la historia de la iglesia, porque es muy tremendo no solamente pensar en los apóstoles, en los 12 discípulos del Señor y los hijos espirituales de ellos que murieron también de forma violenta, sino mirar cómo la iglesia, aún después de 200 años, siguió sufriendo. Lo que pasó fue que se habían fundado, después de que muere Juan y durante estos 200 años, se habían fundado iglesias en la mayoría de Europa y el norte de África. Se dice que en la mayoría, en las provincias de Asia Menor, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en toda parte una multitud. Se aceptaban como norma de fe las doctrinas apostólicas y la ordenanza del bautismo era el momento de inicio de un cristiano. En esos registros estaba el bautismo, curiosamente, no por inmersión, sino por aspersión. Y también ya se observaba el día del Señor. No existía distinción tampoco entre un obispo y un anciano. Todavía no se habían marcado estas cosas. Pero el hecho más relevante de este periodo son las persecuciones. No fueron durante todo el periodo, pero abundaron en gran manera. El cristianismo en este momento, para este momento de la historia, destacaba en cuanto a la conducta y la sujeción a las autoridades, a menos que se les pidiese hacer algo que entrase en choque o contra las ordenanzas divinas. Igual lo que dijeron los apóstoles cuando los azotaron allá en Hechos capítulo 5, que los azotan y les prohíben hablar y predicar de Cristo. Y ellos dicen, pues ustedes juzguen a quién debemos obedecer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando se exigían cosas que iban contra los principios de la palabra, la iglesia entonces no obedecía, se resistía. Pero en general, la iglesia era sujeta y tenía una conducta intachable frente a las autoridades. También en este tiempo la adoración y la religión sobreabundaban en el imperio, no había exclusión. Se había ofrecido aún a los cristianos, se les ofreció hacer una imagen o un ídolo de Cristo, colocarlo en el panteón, pero los cristianos rechazaron esa oferta. Los cristianos lo que dijeron fue que su Cristo, o sea, el Dios al que ellos creían en Cristo, no era, o sea, los dioses que se manejaban en ese momento no eran dignos de ser llamados dioses, y Cristo no era digno de ser puesto en medio de seres que no son dioses. Entonces no aceptaron esta oferta. Estas actitudes, junto con la negativa de adorar al emperador, les costaron a los cristianos el descontento de la gente. Es decir,
En el imperio podían ver la conducta, podían ver la sujeción, pero chocaba el hecho de que ellos no permitieran que hubiera una imagen de Cristo en el panteón y el hecho de que ellos no aceptaran la adoración al emperador. No era nada del otro mundo en realidad, era simplemente pasar, coger un poquito de incienso y en el momento de pasar por donde estaba la estatua del emperador, tirar el incienso. Pero aunque era algo pequeñito, era muy diciente y los cristianos dijeron, no lo vamos a hacer, el único Dios que tenemos es el que está en el cielo. Entonces, esto empezó a causar en la gente molestia y empezaron a conspirar contra los cristianos. El cristianismo comenzó entonces a buscar lugares como de resguardo para las reuniones secretas, junto con actividades de participación limitada, específicamente ¿cuál? La Cena del Señor. Todo esto produjo que la gente empezara a verlos mal. Ahora, en Mateo capítulo 5 encontramos esta palabra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sabemos que lo que la palabra dice en Juan 3 también, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces la gente empezó a sentir molestia por causa de la conducta de los cristianos. Y empezaron a ver ya los cristianos a buscar resguardo y lugares, reuniones donde solo eran con personas específicas para participar de la Santa Cena. Y los impíos empezaron a ver esto como una manera de atacar al cristianismo, al punto de llegar a decir que en las reuniones de los cristianos eran caníbales, hacían ritos satánicos y comían carne humana y bebían sangre, cuando lo que se hacía era algo simbólico sobre la muerte del Señor. Ahora, el sistema de gobierno en las congregaciones lo miraban con desprecio. Ellos no podían aceptar, o sea, en el imperio no podían aceptar el gobierno igualitario que tenía la iglesia. ¿Cómo así? Que se daba el tema, por ejemplo, de que en la iglesia un esclavo era el pastor o el líder que enseñaba y el amo era el que estaba aprendiendo. Entonces, para todos los habitantes del imperio, esto era ilógico, no lo aceptaban, porque ellos tenían sus rangos. Recordamos que, por ejemplo, aún los gobernantes y todos los que tenían algún tipo de poder tenían unas túnicas específicas con colores específicos mostrando sus rangos. Y ahora encontrarse con un cristianismo donde todos están por igual o donde aún los que son menos en el cristianismo vienen a ser más según ellos, provocó entonces también muchos choques. También se suma que los cristianos no hacían distinción entre esclavo y libre, entre amo y señor. Y era muy tremendo porque para ellos esto era algo difícil de aceptar. Estos factores, junto con las repercusiones que traían, hacían a los cristianos personas no gratas para la sociedad, para el gobierno, y al punto que llegó el cristianismo a ser prohibido dentro del imperio. El emperador Trajano, que más o menos estuvo entre el año 96 de Trajano al de Antonino Pío, son dos emperadores que va del 96 al 161, el cristianismo no se reconoció, aunque tampoco se persiguió severamente. Fue bajo los emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, quienes junto a Marco Aurelio se les conocieron como los 5 buenos emperadores. No se podía arrestar a ningún cristiano sin querella definida y comprobada. Así que el espíritu de la época inicialmente fue ignorarlos, aunque no faltó quien se enredó, quien se procuró que los cristianos tuvieran algunas cosas de las cuales se les pudiera juzgar, acusar
y los gobernantes de turno se vieron obligados a reaccionar frente a las acusaciones que les estaban haciendo a los cristianos. Tenemos, por ejemplo, vamos a mirar algunos de los emperadores en esta época. Marco Aurelio está dentro de los 5 buenos emperadores, considerados como de los 5 buenos emperadores. Dice que Marco Aurelio era el más prominente escritor de ética intachable, pero era un gran perseguidor de los cristianos. La razón de persecución de Marco Aurelio para los cristianos era muy simple. Él quería volver a los inicios del Imperio Romano, y en los inicios la religión romana no contemplaba en lo más mínimo algo como el cristianismo. Muchos cristianos, miles de cristianos bajo el imperio de Marco Aurelio fueron decapitados, entregados a las fieras, muertos en la arena del Coliseo, entre otros medios de ejecución. En este tiempo de Marco Aurelio muere Policarpo, Justo Mártir y Séptimo Severo. De Policarpo es muy tremenda la historia, porque dice que él era obispo de Esmirna, en la iglesia que leímos en Asia Menor. Murió en el año 155. Cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo, este hombre contestó: 86 años le he servido, y en todo lo que me ha hecho, y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle? Mi Señor y Salvador. Y ante esta reacción de Policarpo, entonces la condena fue que lo quemaron vivo. Justo Mártir también. Se trataba de uno de los hombres más capaces de su época y uno de los principales defensores de la fe. Su martirio ocurrió en Roma en el año 166, que ya lo habíamos visto también. Entonces, en estas épocas de persecución, ellos por cualquier cosita levantaban una persecución contra los cristianos. La tranquilidad entre los cristianos era muy breve, y siempre estaban con el temor de que en cualquier momento se iba a desatar una persecución contra ellos. Vemos ahora otro emperador, Diocleciano. Dice que fue quizá el que ejecutó la última y sistemática y más terrible de todas las persecuciones. Diocleciano y sus sucesores, del año 303 al 310, en una serie de edictos se ordenó, escuchen lo que ellos ordenaron: quemar cada ejemplar de la Biblia, derribar las iglesias levantadas en todo el imperio, quitar la ciudadanía a quienes no renunciasen al cristianismo. La práctica muchas veces fue encerrar a los cristianos en los lugares en donde se congregaban e incendiarlos. Diocleciano también se caracterizó por hacer esclavos a cientos de cristianos para trabajos forzados y luego asesinarlos. Se dice que Diocleciano erigió un monumento con la inscripción: en honor de la exterminación de la superstición cristiana. Diocleciano finalmente abdicó al trono imperial en el año 305, pero sus sucesores, Galerio y Constancio, continuaron la persecución durante 6 años más. Lo paradójico de todo es que Constantino, hijo de Constancio, es el que más tarde promulga el famoso Edicto de Tolerancia. Entonces, en esta época, en estos 210 años, 13 años que duró la persecución, el tiempo de la persecución, las iglesias enfrentaron ciertas cosas. O sea, había persecución, y la persecución hizo algo muy tremendo. Miren que en lo que estamos viendo acá, se quemaron las Biblias, se le quitaba la ciudadanía a los que no renunciaran al cristianismo. ¿Qué hizo esto? Que la iglesia se purificara, porque en medio del fuego de la persecución solamente perseveraban los que realmente eran cristianos. Y esto hizo que la iglesia se fortaleciera. Es curioso, ¿cierto? La persecución fortaleció a la iglesia. Ahora, en ese tiempo de persecución, mientras estaban promoviendo y persiguiendo a la iglesia, se dieron cosas a favor. Por ejemplo, la formación del canon. ¿Qué significa esto? En el primer siglo estaban los apóstoles, luego empezaron ya las escrituras, ya Marcos, Lucas, toman de Mateo, de Pedro,
de los discípulos toman los relatos y ellos también, Juan había escrito ya. Entonces empiezan a surgir muchos escritos, muchas porciones, y la iglesia, como se estaba extendiendo y creciendo, porque era curioso, les pasó como le pasó a Israel en Egipto, que entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Entonces, entre más los perseguían, el cristianismo más crecía. Pero como se iba extendiendo, empezaron que en un lugar leían unas cosas, en otro lugar leían otras, a veces leían cosas que no eran ni de Dios, pero pensaban que eran espirituales porque estaban demasiado extendidos. Entonces, en esta época se empezó, no se dio todo, sino que se empezó a unificar qué era lo que era de Dios. Entonces, en esta época surge entonces la formación del canon. ¿Cómo así? ¿Qué libros son inspirados? ¿Qué libros no lo son? Porque nosotros tenemos hoy la Biblia como está, y en ese tiempo habían otros libros que no eran, por ejemplo, había un libro que se llamaba Bel y el dragón, y eran cosas que no eran nada espirituales, eran más bien de fantasía. Entonces, en este tiempo, en medio de la persecución, surgió esto. También en este tiempo se da el gobierno eclesiástico. ¿En qué sentido? Los apóstoles, inicialmente en los primeros 100 años, los apóstoles estuvieron allí. Recordemos que el último en morir fue el apóstol Juan, pero luego siguieron los discípulos de ellos, que eran los que estaban allí. Entonces, en la iglesia, las congregaciones tenían autoridades locales, llamados ancianos, y ellos eran como los pastores, que eran también ancianos u obispos, que estaban siempre dirigiendo a la iglesia, eran los líderes. Por ejemplo, cuando se escribió Hechos, Pablo escribió a Timoteo los títulos obispos y ancianos, y se aplicaron libremente a los funcionarios de la iglesia. Entonces, ya después, cerca del año 125, ya se nota que los obispos son los que celebraban los concilios y definían las leyes, haciendo de la forma episcopal de gobierno la principal y dominante. Entonces empezaron a establecerse ya las formas de gobierno. Ahora, nuevos líderes iban surgiendo, esto es parte del proceso, y a causa del crecimiento y el alcance de la iglesia, se hicieron necesarias normas de liderazgo y también de disciplina. Esto se suma a la necesidad de una organización eficiente en tiempos de persecución. Entonces la iglesia buscaba líderes que cumplieran con dicho objetivo. ¿Cuál era? Que fortalecieran, que ayudaran a la iglesia. También en este tiempo se dio el caso del nacimiento de sectas y herejías. Y vamos a mirar inicialmente, ahorita vamos a mirar las 10 persecuciones fuertes que se dieron en el Imperio Romano contra la iglesia, contra el cristianismo, pero teniendo siempre presente que en medio de todo esto Dios estaba preservando, Dios estaba guardando y ayudando a su iglesia. Alguno dirá, pero ¿cómo así que en una persecución yo voy a decir Dios me está ayudando? Y en medio de eso también. Por eso leíamos en Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurado. Entonces, las persecuciones, aunque son duras, son dolorosas, son terribles, han hecho también dar como un perfume, han producido como algo muy agradable, y la iglesia, vuelvo y repito, la iglesia en medio de las persecuciones se purificó. ¿Cuáles son las 10 persecuciones entonces más fuertes? Vamos a mirar entonces. La primera fue la persecución de Nerón. Esta se dio en el año, más o menos, en el año 64, cuando Nerón incendia Roma y acusa a los cristianos. Entonces, en estas persecuciones, en la persecución que Nerón logra en ese momento, este hombre hizo que todo el pueblo arremetiera con ira contra los cristianos. Y es muy tremendo porque el pueblo sabía lo que había sucedido. Pero como se necesitaba un chivo expiatorio, los cristianos fueron el plato perfecto para hacer ese chivo expiatorio. Y a ellos se les acusó, y a ellos se les asesinó,
y a ellos se les maltrató de una manera increíble. Entonces, también se cree que en estas persecuciones fue que murieron Pedro y Pablo, bajo el gobierno de Nerón. La segunda persecución, la de Domiciano. Esta persecución fue en el año más o menos 51 al 96, y a pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos han sugerido que fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no a nivel de las siguientes persecuciones. Todas estas todavía están en los primeros 70 años, porque vamos del 33 al 100. Pero vamos a mirar la siguiente, la persecución de Trajano, entre el año 98 después de Cristo y el 117 después de Cristo. Este emperador no simpatizaba con el cristianismo, aunque fue considerado uno de los 5 mejores emperadores en el Imperio Romano. Así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podría proceder en su contra. Como consecuencia, el mero hecho de ser cristiano ya representaba representaba a ese cristiano una posible sanción legal. ¿Por qué? Porque este emperador no estaba de acuerdo. Alguno de sus gobernantes le escribió, en algún momento, le escribió a Trajano acerca de qué debía hacer, porque habían acusado a unos cristianos y él no sabía qué hacer. Pues este hombre, el gobernante tenía algo de simpatía con los cristianos, y la respuesta de Trajano era que no se podían dejar sin castigo si los habían acusado y tenían testigos, que esos cristianos no podían quedarse sin castigo. Entonces, no buscaron cómo defenderlos, sino más bien era castigarlos. La cuarta persecución es la de Adriano. Se dio bajo este emperador Adriano entre el año 117 y 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. La persecución de Marco Aurelio. Esta se da entre el año 161 y 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustre, no escondió su aversión hacia el cristianismo. Instigó una persecución en la ciudad de León. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien un día dijo al respecto. Lo que justifica, esto fue lo que escribió este hombre, lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente. Y esto es algo que es muy curioso porque el mundo nos debe conocer a nosotros como la iglesia que se mueve de forma diferente, no en contra de la ley, no, diferente, un estilo de vida diferente, porque el que vive en nosotros es el Rey de Reyes. Entonces nuestra vida debe mostrar también eso. La sexta persecución fue bajo Septimio Severo. Se dio en el año más o menos 202 al 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigado con la muerte. Qué tremendo, ¿no? La persecución séptima es la persecución de Maximino Tracio. Este hombre, más o menos en el año 235 después de Cristo, se produjo esta persecución que duró hasta el año 236, un año de persecución. Este emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. Tenemos la octava, la persecución de Decio. La anterior, o sea, la que hizo Maximino Tracio fue, digamos que pequeña, de lo que se produciría en la de Decio, porque durante la octava persecución
entre el año 249 y 251, el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios, sino como en el tiempo de Nerón, sino que los menospreciaba, veían a los cristianos como una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio. Amados hermanos y amigos, el cristianismo ha pagado un precio muy alto desde sus inicios. Recuerden que la primera persecución está en en Hechos capítulo 6, cuando el primer mártir de la historia, que es Esteban, hace su exposición de la palabra, arremeten y dice que en ese día una persecución contra todos los cristianos. Entonces, desde sus inicios, el cristianismo hasta nuestros días sigue sufriendo persecución. Y estos emperadores de su momento, aunque fueron buenos emperadores en un sentido con los de su pueblo, contra el cristianismo se mostraron ser los más agresivos, los más violentos. Entonces, este hombre en la octava persecución, que es la de Decio, superó la de Marco Aurelio, superó la de Trajano, y él simplemente decía que los cristianos eran un grupo social cuyos valores, cuya escala de valores e influencias se oponían directamente con los del imperio. Nosotros sabemos por la palabra que los principios de la palabra y el temor de Dios hacen que nosotros vivamos una vida recta, intachable, de no hacerle mal a nadie, de procurar el bien de la ciudad, de orar por los gobernantes. Pero el imperio iba por un lado y la iglesia cristiana iba por otro. Entonces eso generaba persecución. La siguiente persecución, la novena, es la persecución de Valeriano. Se produjo entre los años 257 y 260, en la que se prohibieron las religiones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Recordemos que en ese momento obispos son los ancianos o los pastores o líderes de las congregaciones de los cristianos. Entonces, se esperaba quizá que el ataque contra los dirigentes debilitaría el movimiento cristiano, pero la estrategia de Valeriano no le dio el resultado que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de reverencia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galenio decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. Qué tremendo todo esto. ¿Y saben qué hizo la iglesia? La iglesia no se acobardó. Literalmente los verdaderos creyentes, por eso dice ahí que los que no apostataran, o sea, todos los que apostataran se libraban de esto, pero los que no apostataran iban a sufrir la ejecución, y en este caso fueron los diáconos, los laicos, más los obispos. Sin embargo, recordemos que la iglesia no es del hombre, la iglesia no le pertenece al hombre, la iglesia es de Dios. Y por eso las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecieron contra ellos. La última, digamos, de estas 10 persecuciones más llamativas es la persecución de Diocleciano. Algunos cristianos empezaban a respirar tranquilamente o aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad que le esperaba era una de sus peores pruebas. En el año 303, Diocleciano ordenó, por influencia de Galerio, la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos.
Ni siquiera el que Diocleciano abdicara al final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio, y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Finalmente, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino Daya, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo de la misma manera que ocurrió bajo Aureliano. Entonces, tenemos estas realidades. Ahora, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Dice que estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. En estas persecuciones tenemos que hubo mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores que transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos hoy el cristianismo se moldearon durante las persecuciones de estos casi 3 siglos. Usted y yo estamos hoy disfrutando de libertad de culto en un país que tiene libertad de culto, pero sería bueno que usted investigara también cómo se dio el inicio del Evangelio en Colombia, para que entendamos que no ha sido fácil. Hoy estamos disfrutándolo, pero la iglesia pasó por momentos muy, muy difíciles. Entonces, en este tiempo de las persecuciones, muchos de los testimonios de fe, templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para retarnos y para inspirarnos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. En este momento, esta es una parte de esta etapa de la iglesia perseguida o mártir. En nuestra próxima clase continuaremos viendo otras cosas interesantes que surgieron durante esta época y que nosotros también vamos a vernos enfrentados a muchas de estas cosas. Voy a invitarle que oremos, no sin antes recordarle que ya Dios había advertido y el Señor en Mateo nos advierte, en los evangelios nos advierte de que se va a levantar, se van a levantar contra nosotros. Por tanto, debemos prepararnos, pedir a Dios que nos dé sabiduría y que nos ayude. Hay una historia, no recuerdo ahora el nombre de este hombre, que fue condenado, en su momento fue condenado a la hoguera. Cuando él recibe la condena, lo meten a la celda y él pide que le lleven una vela. Entonces él coge la vela la primera noche y él la prende y pone el dedo, inmediatamente lo quita y llorando le dijo a Dios, no voy a ser capaz, o sea, no puedo, si tú no me ayudas no puedo. Y él empezó a hacer esta prueba todo el tiempo y era diciéndole, Señor, ayúdeme, yo no voy a ser capaz, no puedo. El día de la ejecución ocurrió un milagro. Y era que él le pedía a Dios que no lo dejara desmayar. Cuando llegó el momento de incendiarlo, todos los que estaban allí observaron ese milagro. Las llamas subieron, pero cuando llegaron a los pies de él, se hizo como un círculo de llamas alrededor. Y este hombre, en un momento, orando al Señor, le dijo, Señor, ahora sí estoy listo. Y cuando él le dijo a Dios, estoy listo, inmediatamente las llamas lo abrazaron, literalmente se vinieron sobre él y murió en cuestión de segundos, pero estaba preparada. Nosotros estamos en un país libre y gracias a Dios por eso, pero no sabemos qué pasará mañana. Así que debemos pedir a Dios que nos dé fortaleza y nos ayude a permanecer, aunque nos toque pasar necesidades, aunque haya hambres, aunque de pronto las cosas no se den como queremos, no desmayemos en nuestra fe, no dejemos de creer en el Señor, fortalezcámonos en Dios y démosle gracias por las oportunidades que Él nos da. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno. Señor, gracias por tu iglesia, porque tú la has fortalecido, la has guardado. La iglesia ha permanecido gracias a tu obra, Señor. Pedimos que nos ayudes, que estamos en un tiempo muy agradable donde el evangelio se predica con libertad,
en un país donde hay libertad de culto a pesar de tantas cosas. Estamos en un continente, Señor, donde las costumbres son muy diferentes y por herencia, Señor, un continente que es religioso. Por favor, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a predicar tu palabra y a mantenernos firmes en ti, Señor. Bendice a tu pueblo en este día, te lo pido humildemente en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. En nuestra próxima clase continuaremos con este tema de la iglesia perseguida o mártir. Feliz noche para todos y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga.